Una vez más se inicia la polémica a causa de los hipopótamos por el anuncio que hace la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, sobre un programa para dar eutanasia a 80 hipopótamos en el país. Por eso estamos con el profesor Germán Jiménez, coordinador de la maestría en restauración ecológica, para hablar de este tema. Profesor, expliquémosle a nuestra audiencia, primero bienvenido y expliquémosle a nuestra audiencia pues, de qué trata este nuevo programa del ministerio. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, esto se trata de pues una de las medidas que está implementada dentro del plan o que se debería implementar dentro del plan de manejo de la especie, que contempla entre otros la captura de individuos, la traslocación de individuos, la esterilización y como última alternativa la eutanasia. Digamos que lo que ha hecho ahorita el gobierno es pues tratar y el ministerio pues de tratar de buscar quemar todas las otras opciones. Hasta la fecha pues no se han podido ni traslocar los individuos, las esterilizaciones pues a pesar de que se han hecho pues no han sido las suficientes, el tiempo sigue corriendo, estas dos medidas son medidas costosas y todo eso pues está digamos jugando en contra sobre el crecimiento de estos animales que cada vez es pues más fuerte. Y digamos que con base en eso, pues el ministerio toma la decisión de entrar en otra de las medidas, que es la medida de eutanasia. Eso no quiere decir que las otras medidas no se vayan a seguir, digamos, buscando. La idea aquí es, como vuelvo y repito, como se recomendó en el plan de manejo, que se lleven a cabo todas las medidas de manera complementaria y adicional a eso es importante que haya un plan de pedagogía muy fuerte en la región, que hacer pedagogía con las comunidades porque tenemos dos comunidades ahí, o la comunidad real está dividida en dos posiciones, una posición que está muy a favor de la existencia y de la supervivencia de esta especie allí, y otra comunidad que vive con mucho temor porque pues los tienen como vecinos y entonces como vecinos representan un riesgo para las actividades que ellos llevan a cabo para la vida de las personas. Listo, profe, desde el anuncio de la ministra, pues han salido como muchas personas a defender otras opciones, otras alternativas. Entonces hablemos un poco como por qué no han sido viables o por qué no han funcionado en los últimos años a pesar de estar en el plan de manejo. Entonces hablemos de la traslocación, por qué es tan difícil primero mover a los hipopótamos y por qué no se ha logrado llevar a estos hipopótamos a otros países. Bueno, para mover hipopótamos aquí, pues no es simplemente tomar un animal de estos, meterlo en un avión y llevárselo a otro continente. Eso necesita unos permisos. Y dentro de esos permisos necesita unos permisos especiales que son los permisos CITES. ¿Por qué? Porque la especie está en peligro en África, entonces ya figura en uno de los apéndices CITES que tiene que ver con el movimiento de especies que están en peligro. Entonces tiene que cumplir esos requerimientos legales y tiene que cumplir una serie de requerimientos tanto técnicos, científicos, médicos, para poder hacer esa traslocación. Y eso es lo que no ha funcionado, eso es lo que no se ha podido, digamos reunir desde la perspectiva de los ofrecimientos que se han hecho, tanto desde México como desde la India. Hablemos de la esterilización, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos individuos se han esterilizado y por qué pues, no es una opción viable tampoco? Cuando se arrancó con la esterilización, más o menos en un periodo de 10 años, se esterilizaron 11 individuos, o sea, se da un poquito más de un individuo por año. En la segunda fase de esterilización que se hizo cuando estaba Susana Muhammad de ministra, se llegó a 20 animales. Ese fue como el máximo al que se llegó haciendo un esfuerzo tremendamente importante y entonces ahí pues eso deja entrever que la preparación de los equipos, si bien es buena, pues no es suficiente, no es suficiente desde la perspectiva logística, se necesitaría muchísima más gente para pensar en una eutanasia de un número mayor de individuos y obviamente ahí también están primando los costos. Y que es una medida que no apunta a los impactos ecológicos que causan los hipopótamos, ¿no? Ahora, tanto la medida de la esterilización o la medida que muchas veces también se comentó por parte de comunidades y de la gente, que era reubicarlos en unos núcleos en el mismo Magdalena Medio, pues no funciona porque eso es como seguirle dejando el problema al Magdalena Medio. Es decir, los animales van a seguir viviendo, van a seguir consumiendo recursos, van a seguir dañando tanto los ecosistemas acuáticos como los ecosistemas terrestres que están alrededor. ¿Y cuánto lo van a hacer? Pues el tiempo de duración promedio de un hipopótamo en vida silvestre puede ser de 45 o 50 años. Entonces, si estamos hablando de esto, estamos hablando todavía de varias décadas hasta que realmente se logre reducir la población de manera tal que entonces ya no tengamos esos efectos. Y mientras tanto, ¿qué le pasa a la biodiversidad? Pues la biodiversidad de esa área va a seguir siendo afectada. La ciencia ha tenido como
muchos ataques en estos días a partir de la medida. ¿Es una opción facilista esta? O también, o como decían algunos sectores, es que los científicos son un gatillo fácil, porque, o sea, ¿qué nos lleva a tomar esta decisión después de tantas décadas? Bueno, lo que nos lleva a tomar esta decisión es, pues va muy de la mano con compromisos que tiene Colombia. Colombia firma compromisos, firma acuerdos, se comprometió a las 23 metas del marco Kunming-Montreal, entre esas la meta 6 que tiene que ver con el control de especies invasoras, y entonces Colombia hace unos compromisos, pues debe honrarlos, es por un lado. Pero por el otro lado, esto no son medidas facilistas, no es fácil pensar en que uno tiene que quitarle la vida a un animal, ¿cierto? A expensas de que eso pues puede representar también un riesgo para las personas que están en esto, pero también representa un problema para las comunidades que hayan vivido durante más de 30 años económicamente de esta especie, pero también tiene que estar pensando en la biodiversidad, tiene que estar pensando en las otras comunidades que viven con ese temor de la presencia de la especie. Entonces no son medidas facilistas, no son medidas fáciles y no es simplemente vamos a dispararle, porque en realidad en la propuesta desde el protocolo de eutanasia que ha sido verificado no solamente por nosotros, sino por una cantidad de investigadores, estamos hablando de más de 20 personas que tuvimos que ver en ese ejercicio, entonces llegamos a una conclusión, hay que proponer medidas que sean realmente realizables. Y entonces desde ese punto de vista hablamos primero de la eutanasia por medios químicos y luego ya en casos demasiado extremos vamos a pensar pues en la cacería de control como tal. Que justamente el protocolo pues es muy detallado en decir cómo se hacen estos procesos, tanto de sedar al animal para que no sufra, como ya pues finalmente causarle la sobredosis. Eh, Hablemos de la viabilidad de este proyecto, profe. ¿Qué tan viable es que se empiece a implementar en estos meses que quedan de este gobierno? Bueno, en estos meses de que quedan de este gobierno sabemos con seguridad que esto no se va a implementar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en ley de garantías, ahorita no se puede mover ninguna plata. Cuando llegue el próximo gobierno, pues el otro gobierno pues tomará decisiones, pero como sabemos, siempre que llega un gobierno nuevo, pues todos los ministerios hay revolcón, ¿no? Y entonces va a haber revolcón en el Ministerio de Ambiente, eso afectará a las corporaciones autónomas regionales que son los ejecutores directos, entonces yo pensaría que esto, ni en lo que queda de este gobierno, ni en los primeros semestres, inclusive yo diría que hasta en el primer año del que viene, no se va a hacer absolutamente nada. La ministra anunció 7.200 millones para este proyecto. ¿Qué tan viable es que con ese presupuesto se pueda implementar? Bueno, al respecto nosotros publicamos un artículo en 2023 donde dejamos muy claro cuánto dinero se necesitaba para un mínimo de animales en términos de tiempo, por ejemplo, para practicar la eutanasia. Y esos 7.200 millones no van a ser suficientes, primero porque usted tiene que pensar en entrenar gente, entrenar equipos, capacitarlos para esto, implementar toda la logística que está detrás, y eso va sumando, eso le va a sumar a ese presupuesto y seguramente cuando empiecen a gastarse la plata, si es que arranca, se van a empezar a dar cuenta que les va a hacer falta plata. Explícame a la audiencia también cómo se hace este proceso. Mucha gente cree que es que simplemente cualquiera puede ir con cualquier arma a dispararles. Entonces hablemos como de esos detalles de cómo se da el proceso y qué pasa después con el cuerpo de los hipopótamos. Bueno, las normas internacionales, porque es que esto no es una ocurrencia de los biólogos colombianos, nosotros estamos siguiendo de manera estricta las normas internacionales que hay respecto a la materia. Entonces esas normas internacionales dicen que hay unos procedimientos y unos protocolos. En esos procedimientos y en esos protocolos hay que seguir a los animales, hay que capturarlos, hay que sedarlos y una vez sedados, cuando pierdan la conciencia, entonces aplicarles el método químico que se haya pensado como el método químico más idóneo y hay que verificar la muerte del animal. Esa es la muerte por medios químicos. Ya la otra muerte pues significa que probablemente hay que traer cazadores profesionales que sepan realmente el tema, es decir, no es el cazador cualquiera el que viene y le dispara, no, es una persona entrenada para esto, es una persona también entrenada éticamente para hacerlo de la mejor manera y eso también implica unos procedimientos de seguimiento, de poder encarrilar al animal en algún lado y poder finalmente practicar la cacería de control. Pero eso, vuelvo y repito, es una medida extrema. Aquí no se está pensando en salir de la noche a la mañana y vamos a eutanasiar animales.
¿Y esto para qué? Miren, estamos tratando de evitar que nos lleguen a suceder casos como los que sucedieron en Europa, casos como los que han sucedido en Australia, donde ya los gobiernos tienen que tomar la decisión no de sacrificar unos cuantos animales, menos de una centena, sino que estamos pensando en miles de animales, como fue el caso de Australia y lo mismo el caso de Europa, en donde sí hay que entrar a tomar unas medidas mucho más drásticas porque ya el daño es muy grande, ya el problema con la biodiversidad y con las comunidades humanas es tan grande que hay que entrar a atacarlo de manera mucho más radical. Entonces nosotros no queremos llegar a una situación de eso. Y eso es lo que hemos venido advirtiendo por lo menos los últimos 13 o 14 años. Esto no es una cosa que se nos ocurrió hoy, esto lo venimos advirtiendo desde hace 13 o 14 años, digamos con más vehemencia los últimos años, pero lo hemos venido advirtiendo. La ciencia también se preocupa por el bienestar animal, ¿no, profe? Hablemos de cómo, cuáles son los protocolos precisamente para que el animal no sufra y pues pueda tener una muerte digna. Pues a ver, la ciencia, y lo digo pues como, digamos, como inclusive profesional que pertenecía al comité de ética de aquí de la universidad, pues la ciencia tiene muy claros cuáles son los parámetros que se deben seguir para practicar la eutanasia, porque se llama así la eutanasia en animales silvestres. Y la eutanasia que está, si lo miramos desde el punto de vista de la definición, la eutanasia que está considerando el bienestar animal, una decisión que se toma sobre el animal, pero que se toma pensando también en el bienestar de ese animal, pensando en la salvaguarda de que el animal, relacionada con que el animal no sienta o sienta el menor dolor posible o la menor angustia posible. De hecho, si miramos esta semana, inclusive los comités de ética del país han avalado el que se lleve a cabo la eutanasia siempre y cuando ellos mismos dicen, y pueden ser verificadores inclusive de los procedimientos, ellos mismos dicen que es necesario que se cumplan entonces todas las normativas de carácter ético que, vuelvo y repito, existen las normativas, existen los profesionales capacitados para esto, existen los protocolos, pero necesitamos obviamente entrenar a nuestro personal aquí en Colombia para que realmente se lleve a cabo con los mejores estándares posibles. Ya para terminar, profe, ante la incertidumbre del cambio de gobierno y de los tiempos de contratación, ¿cómo podemos imaginarnos el futuro frente a los hipopótamos? ¿Qué podría pasar? Pues yo diría que, ¿qué podría pasar? Yo me imagino un escenario en donde vamos a tener que aprender a convivir con esta especie, como nos ha tocado convivir con muchas otras especies invasoras. ¿Y eso qué implica? Implica que sí diseñemos unos sistemas de indicadores, tanto desde el punto de vista biológico, ecológico, para detectar cuándo esto se nos puede empezar a salir mucho más de las manos, y unos indicadores también desde el punto de vista social y económico. ¿Por qué? Porque tenemos unas comunidades dependientes de ellos, pero tenemos también unas comunidades que están en riesgo, que en cualquier momento los ataques podrían darse, las muertes de personas podrían darse. Es mejor que tengamos un sistema de alerta temprana en los dos casos para aprender a convivir con esta especie, pues mientras realmente pues como país se toma una decisión de acuerdo otra vez a esos compromisos que hemos hecho, entre otros de controlar las especies invasoras. En nuestra página web y redes sociales seguiremos publicando contenidos analizando estas medidas. Profesor Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.